Algunos batallamos para acordarnos de nuestra niñez, nuestra infancia, porque ya son muchos años. A veces se tiene buena memoria y si se acuerdan, he platicado con algunas personas que dicen: yo me acuerdo cuando tenía 3 años. Es muy raro que alguien se acuerde cuando tenía esa edad. Casi nos acordamos después de los 5 años. Después de los 5 hay algunos recuerdos y otros ya no nos acordamos, ¿verdad? Pero desde los 3 años es difícil. Pero bueno, es posible que tenía como 5 o más años cuando tuve algunas experiencias. Creo que varios de nosotros tuvimos, antes de ser creyentes, un trasfondo católico. Por ejemplo, a mí me bautizaron, yo creo, cuando era un bebé, cuando le echan agüita en la cabeza, derraman el agüita en la cabeza. Y me acuerdo muy nebulosamente de que mi papá a veces me decía: vamos con tu padrino, ¿sí? Y de ahí viene la palabra los compadres. A veces, ya siendo cristianos, de repente se nos sale: ¿dónde vas? Voy con mi compadre o con mi comadre. Pues ya como cristianos ya no tiene significado eso. Pero me gustaba cuando mi papá, yo creo que tendría 5 o 6 años, no lo sé, me decía: vamos con tu padrino. Y me gustaba porque el padrino tenía una carnicería en el mercado. Y cuando llegábamos nos daba chicharrones. Yo creo que desde ese tiempo a la fecha me gustan los chicharrones. ¿Sí? Y bueno, gracias al Señor que Él nos rescató y pudimos dejar todas esas cosas y después conocer la palabra de Dios y saber lo que Dios dice. Pero antes se nos enseñaban algunas cosas y se nos pedían: acéptalo, créelo. Por ejemplo, mi mamá nos decía en la noche, antes de dormirse: repitan el Padre Nuestro o el Credo de los Apóstoles. No sé si alguno de ustedes también lo hizo o se acuerda, ¿verdad? Pero así que en las noches, antes de dormirnos, ahí estábamos repitiendo el Padre Nuestro, y lo hacíamos de una manera automática, mecánica. O el Credo de los Apóstoles. ¿Sí saben cuál es el Credo de los Apóstoles? No se lo saben. No, ustedes fueron malos católicos. Pero sí, ¿verdad? Está uno repitiendo el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra. Fíjense, desde esa edad todavía medio acuerdo. Bueno, y así se nos enseñaron muchas cosas a creerlas sin discutirlas, sin cuestionarlas, sin preguntarnos si era verdad o no, si es bíblico o no. Y eso son los dogmas. Son los dogmas de la iglesia. En la iglesia católica, ¿verdad?, que surgió después de que el emperador Constantino supuestamente se convirtió al cristianismo, y hubo esa unión de la iglesia con el Estado. Y empezaron los dogmas.
Hay dogmas, por ejemplo, como el purgatorio, donde las personas no van ni al cielo ni al infierno, sino que es como una antesala del cielo, y las personas ahí van a, como el nombre lo indica, purgar. Van a expiar los pecados pendientes que tengan para poder entrar al cielo. De ahí que se puedan hacer misas o ritos para ayudar a que estas personas puedan salir del purgatorio, puedan expiar sus pecados. Se pueden comprar indulgencias, por ejemplo, que fue uno de los temas polémicos que provocaron la reforma de Martín Lutero, la venta de indulgencias. Una indulgencia es como el perdón de los pecados, pero los monjes que salieron a vender estas indulgencias abusaron de que hasta vendían indulgencias por los pecados que la gente pensaba cometer. Pues, ¿verdad? Ya tengo mi indulgencia, así que con toda confianza, sin problema, puedo cometer ese pecado. Bien, hermanos, y así hay los dogmas. Había un dogma de a dónde iban los niños pequeñitos, recién nacidos o los muy pequeñitos, a dónde iban después de que morían. Y pues se le llamaba el limbo. El limbo. Un papa dijo, el limbo es el lugar donde van los bebés cuando mueren. Y pues por muchos siglos la gente creía que sus bebés cuando morían iban al limbo. Hasta hace el siglo pasado, en el siglo XX, otro papa dijo, no existe limbo. Y tanta gente que creía esto. Y hay otros dogmas, por ejemplo, la Inmaculada Concepción de María. Quiere decir esto que María nació igual que el Señor Jesucristo, sin pecado. Sí, eso es lo que significa, sin pecado, y que fue siempre virgen, que no tuvo más hijos que el Señor Jesucristo. Cuando la Biblia, y en Mateo capítulo 13, nos habla de los hermanos del Señor Jesucristo, Jacobo, Judas, Simón, José, etc. Le pusieron el nombre del papá. Bueno, y así hay otro dogma, ¿verdad? Hay otro dogma donde dicen que María ascendió a los cielos, así como el Señor Jesucristo también. Hermanos, nosotros no debemos creer ciegamente lo que la gente dice, aunque lo diga el hermano Manolo. No dijeron amén. Hermanos, yo creo que una actitud muy buena es la de los hermanos de Berea, ahí en el libro de los Hechos. Dice la Biblia que cuando Pablo llegó con los hermanos de Berea, después de Filipos, ¿verdad? Fueron los primeros lugares donde el Evangelio llegó en Europa, ¿verdad? O sea, Filipos, Berea, y en estos lugares. Y los hermanos no creyeron nada más porque Pablo lo dijo. Había una buena razón, ¿verdad?, para creer, porque Pablo tenía una autoridad apostólica, había recibido la encomienda directamente del Señor Jesucristo y él recibía la revelación de Dios, del Espíritu Santo. Pero aún así, los hermanos de Berea dijeron, vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a escudriñar la Escritura. Ahí se usa esa palabra. Ellos, los hermanos de Berea, escudriñaban las Escrituras para ver si estas cosas verdaderamente eran así. El Señor Jesucristo en una ocasión le dijo a los judíos
A veces nosotros usamos estas expresiones de una manera positiva y es buena y qué bueno que lo hacemos, pero la manera como Cristo usó esta expresión fue en, ¿verdad?, como criticando a lo que los judíos hacían. Cuando ahí Juan dice 5:39, escudriñad las escrituras. O sea, ese es un motivo por el cual los judíos escudriñaban las escrituras. Es como si Cristo les estuviera diciendo, ustedes escudriñan las escrituras. Porque piensan que a través de las escrituras tienen la vida eterna. Pero Cristo dijo, pero ellas dan testimonio de mí. Nada más que nosotros lo usamos en un modo como mandamiento, como imperativo, y decimos, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que ellas tenéis la vida eterna, pero ellas dan testimonio de mí. Cristo estaba diciéndole estas cosas a los judíos, porque ellos pensaban que con conocer la ley, teniendo un conocimiento de la ley, era suficiente, pero Cristo les decía, no basta conocer, hay que creer lo que la Escritura dice. Estas Escrituras dan testimonio de mí. Y claro, nosotros podemos, ¿verdad?, aplicarlo a nuestra vida de una manera positiva, afirmativa. Escudriñemos las Escrituras, hermanos, escudriñemos. Es bueno escudriñarlas, es bueno conocerlas, saberlas. Sí. Así que, hermanos, aprendamos ese bonito ejemplo de los hermanos de Berea. Que ellos, llegó Pablo predicando y vamos a ver qué dice la Biblia. Escudriñaban las Escrituras para saber si las cosas verdaderamente eran así. Bien, hermanos, hemos estado estudiando el libro de Apocalipsis y es bueno conocer, es bueno saber. Hay ocasiones en que de repente tocan las personas a nuestra casa, bueno, ya no tanto como antes, pero de repente van a llegar y nos van a hablar del Armagedón y nos van a hablar de cosas del porvenir, porque usan este tipo de comentarios. Y a veces nosotros como que con un poquito de temor, de miedo, decimos, y bueno, ¿qué pasa? ¿Es cierto? ¿No es cierto lo que estas personas dicen? Precisamente por eso estamos estudiando, hermanos, este libro de Apocalipsis, para saber, para conocer, para ver lo que Dios dice, conocer la Biblia. Bien, abramos la Biblia ahí en Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14. Ya vimos el tercer relato de la gran tribulación. El primer relato fueron los 7 sellos, ¿verdad? Y después vimos el segundo relato, ¿verdad?, que fueron las trompetas. El tercer relato vimos 7 personajes, que fue lo que ya terminamos la semana pasada. Los últimos personajes que estudiamos en el tercer relato fueron los 144,000. Y después de cada relato, hermanos, Dios nos da un poquito más de información, un poco más de información sobre ese relato. En cada relato Dios nos añade, nos da algo más, que es lo que vamos a estudiar en esta noche. A esto, esa información añadida sobre un relato, le hemos llamado el paréntesis, ¿verdad? Así que vamos a ver el paréntesis de los 7 personajes. El paréntesis de los 7 personajes. Este paréntesis, hermanos, comienza del capítulo 14, versículo 6. En adelante. Ahí está el paréntesis del relato de los 7 personajes. En la primera parte vamos a ver 3 ángeles. Por ejemplo, en el versículo 6 dice la Biblia: vi volar por el medio del cielo a otro ángel. Ese es el primero. Después en el versículo 8 dice otro ángel, segundo ángel. Versículo 9, y el tercer ángel.
Así que vamos a ver en este paréntesis a 3 ángeles, ¿verdad? 3 ángeles que estarán participando en la gran tribulación. Y después vamos a ver un arrebatamiento que va a acontecer, que va a ocurrir antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que son estos 2 eventos que vamos a contemplar en el paréntesis del tercer relato de los 7 personajes. Los ángeles y un arrebatamiento antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Recuerdan ustedes que hubo un arrebatamiento a la mitad de la tribulación, que es como, vamos a llamarlo, ¿verdad?, las primicias de ese arrebatamiento que va a ocurrir al final de la gran tribulación. Vamos a ver en primer lugar estos 3 ángeles. Vamos a leer el versículo 6 y el versículo 7. Dice: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz. Y aquí estas palabras, hermanos, no sé si algunos de ustedes han escuchado este canto, porque es un canto que a veces, ¿verdad?, cantamos. Dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Posiblemente algunos de ustedes se acuerden de este canto. Bien, hermanos, aquí tenemos a este ángel, ¿verdad?, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Qué es el evangelio, hermanos? Son las buenas nuevas. Son las buenas noticias que Dios envía a alguien. En el pasado, cuando la iglesia empezó a predicar, había personas que estaban esperando esas buenas nuevas, esas buenas noticias. Estaba recordando una historia cuando un misionero estaba en la India predicando y llegó a un lugar donde no se había escuchado nunca el evangelio. Nunca se había escuchado hablar del sacrificio de Cristo por los pecados de la humanidad. Y estaba una mujer escuchando muy atentamente este mensaje de salvación, el evangelio, las buenas nuevas. Y ella recibió este mensaje, recibió a Cristo en su corazón. Y después empezó a llorar. Y el misionero le dice: ¿qué le pasa? ¿Qué sucede? Y dice: es porque, ¿por qué se tardaron tanto en llegar? Y ella mencionaba a sus familiares, a sus parientes, a mucha gente que había fallecido sin haber escuchado el evangelio. Y le decía al misionero: ¿por qué tardaron tanto en llegar? Qué bonito es cuando alguien recibe una buena nueva, una buena noticia. Israel estaba en oscuridad. Estaba en oscuridad. Sí, Israel estaban subyugados bajo el imperio romano. Estaba el pueblo sufriendo. Y de repente un coro angelical decía: he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Buenas nuevas, buenas noticias. El pueblo que estaba en tinieblas vio la luz. Dios les alumbró. Hermanos, qué bonito es cuando uno recibe buenas nuevas, buenas noticias. Sí, de veras hay veces que cuando parece todo deprimente, todo oscuro, todo tenebroso, esa tormenta que parece que no cesa, y de repente hay una buena noticia, ¿verdad? Cuando tenemos
a una persona enferma, un familiar, siempre estamos esperando una buena noticia. Recordamos a Laura cuando estuvo en el hospital y estábamos día y noche en el hospital, esperando que el médico saliera y nos diera una buena noticia. Fueron muchas semanas, varias semanas que estuvimos en el hospital. Y hay veces que la doctora nos decía, está un poquito mejor. Y parece que hay una mejoría. Queremos una buena noticia. El Evangelio, hermanos, es una buena noticia. La mejor noticia que el mundo pudo haber recibido. Que Jesús, que Cristo vino a dar su vida para librarnos de la condenación del infierno. Sí, hermanos. Este ángel va a predicar el Evangelio eterno. Es el Evangelio del reino. Porque este ángel va a decirle a toda gente, como dice aquí, a toda tribu, les va a decir que el reino se ha acercado. Que el reino está pronto para venir a esta tierra. Se cumplirá la palabra del Señor, del Padre nuestro. Venga tu reino. Venga tu reino. Sí. Hermanos, el Evangelio del reino son las buenas nuevas del establecimiento del reino del Mesías sobre la tierra. Sobre la tierra. Juan el Bautista estuvo predicando el Evangelio del reino. Veamos esto en Mateo capítulo 3, verso del 1 al 6. Mateo capítulo 3, verso del 1 al 6. Dice la Biblia, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hemos dicho que el Evangelio de Mateo, hermanos, nos habla de el reino, de la venida del rey, de Cristo como un rey que viene a establecer su reino en este mundo. Sí. Juan el Bautista estuvo predicando este Evangelio del reino. Elías en el futuro va a venir y va a predicar ese Evangelio del reino. Unas hojitas atrás está Malaquías, ¿verdad? Que nos habla de esta profecía, hermanos. La profecía de Malaquías, capítulo 4. Versículo 5, Malaquías, unas hojitas atrás de Mateo. Malaquías 4, versículo 5 dice, he aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Hermanos, Elías va a venir en la gran tribulación. Él también va a predicar el reino. El Señor Jesucristo, hermanos, también predicaba el Evangelio del reino. Mateo capítulo 4, versículo 23. Mateo 4, 23, dice la Biblia, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Sí, hermanos, ¿verdad? Estaban anunciando, predicando el Evangelio del reino. Después el Señor Jesucristo envió a sus 12 a predicar el Evangelio del reino y luego a 70. Y los judíos durante la tribulación van a estar predicando el Evangelio del reino. Y aquí vemos a un ángel que va a estar predicando el Evangelio del reino. Cuando los judíos rechazaron a Cristo, porque Cristo vino a establecer su reino a esta tierra. Por eso dice Juan 1:12, a los suyos vino, pero los suyos
No lo recibieron. Los judíos rechazaron ese reino que venía Cristo a establecer en esta tierra. Lo rechazaron. Entonces, hermanos, Dios ya nos dio un evangelio diferente. Nos dio el evangelio de la gracia a través del apóstol Pablo. ¿Sí? Todavía aún en el libro de los Hechos se estaba predicando el evangelio del reino, pero los judíos lo rechazaron. Entonces Dios nos dio el evangelio de la gracia. Vean Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, versículo 24. Dice el apóstol Pablo: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. El evangelio de la gracia de Dios. Hermanos, no es el evangelio del reino, es el evangelio de la gracia de Dios. ¿En qué consiste ese evangelio de la gracia de Dios? El apóstol Pablo nos los define, hermanos, allí en 1 Corintios capítulo 15, en los primeros versículos. ¿Qué es el evangelio? Que Jesús murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las... Ese es el evangelio de la gracia. Ese es el evangelio. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ese es el evangelio de la gracia de Dios, hermanos. El hombre, el pecador, tiene que arrepentirse de sus pecados y poner su fe en el Señor Jesucristo. Sí, esas son las buenas nuevas de salvación. Pero el evangelio eterno va a ser predicado en la gran tribulación por un ángel. ¿Se fijan ustedes, hermanos, que el evangelio de la gracia no pueden predicar los ángeles? A lo mejor ellos están deseosos, le han de decir a Dios: no nos permites predicar el evangelio de la gracia. No, ese es un privilegio que le corresponde a la iglesia. Un privilegio que le corresponde a los hijos de Dios en el tiempo de la gracia. No a los ángeles. Ellos no les es permitido. Nos corresponde a nosotros. Escuché una palabra y creo que así se va a llamar mi mensaje más adelante: la procrastinación. Los creyentes procrastinados. Bueno, después se los explico, ¿verdad? Sí saben, ¿verdad?, que es la procrastinación. Bueno, hermanos, este ángel va a predicar el evangelio en el tiempo de la tribulación, ¿verdad? No vayan a pensar que es una mala palabra eso que dije, hermanos. No, para nada, ¿verdad? Después vamos a, o si quieren, búsquenlo en el diccionario, ¿verdad? Y ya van a saber qué significa procrastinación. Bien, hermanos, este ángel llama a la gente a temer a Dios. Versículo 7. Este ángel que va a predicar el evangelio, el rey eterno, dice en el versículo 7, este ángel le va a decir a la gente: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Así que este ángel llama a la gente a temer a Dios, hermanos. Es un evangelio de juicio. Es un evangelio de juicio. La hora de su juicio ha llegado. Sí, este ángel proclama que el juicio ha llegado. Así que este evangelio es diferente al que hoy predicamos. Y este sí lo predica el ángel. Hoy no. El evangelio de gracia es un privilegio que nosotros tenemos. Pero a veces no lo hacemos, hermanos. Usamos este versículo de 2 de Pedro 3:9, que dice:
El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Sí, porque algunos están diciendo, el Señor, no, hace cuánto que dijo que va a venir, hace cuánto dijo que vendrán a cumplirse muchas cosas, y algunos piensan, no, lo más probable es que no es cierto. Y el apóstol Pedro dice, el Señor no retarda su promesa como algunos lo tienen por tardanza. Y después dice Pedro, sino que es paciente para con... Hay veces que pensamos, es paciente para con los incrédulos, es paciente con los pecadores, está esperando Dios que se arrepientan los pecadores, por eso es que no ha venido el fin, el castigo final. No, Pedro dice, es paciente para con nosotros los cristianos, los creyentes, porque hay muchos que se están perdiendo y nosotros no vamos a llevar el evangelio, no vamos a llevar esas buenas nuevas. Así que es paciente para con nosotros, porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mi hermano, ¿verdad? No seamos creyentes procrastinados, con procrastinación, sino seamos creyentes obedientes. Dios les bendiga. Amén.